perito de análisis forense de imagen del Departamento de Ciencias Forenses, y él les va a hablar sobre el sistema de cámaras de vigilancia. Él les va a hacer un poco una introducción y luego pasamos al proceso de preguntas. Me piden la palabra. Vamos a iniciarlo. Mucho gusto, buenos días. Bueno, el tema que nos trae aquí hoy precisamente son las cámaras de vigilancia, los sistemas de seguridad que tenemos tanto en nuestros negocios comerciales como en nuestras casas. Y el tema principal es cómo tratar de concientizar un poquito acerca de las medidas que esperaríamos tomar para asegurar el buen desempeño y la utilidad del material que estas cámaras nos brindan. Y es que a diario tenemos nosotros contacto tanto en las redes sociales como también en todos los diferentes procesos judiciales con material que presenta limitaciones, y esas limitaciones pueden ser derivadas principalmente de dos fuentes. Una es porque hubo problemas en la configuración, en el mantenimiento y cosas que vamos a tomar en cuenta ahora para hablar de la calidad de imagen. Y también en otras circunstancias el problema que tenemos, el reto que tenemos que también saber llevar adelante es si este material puede ser admisible en corte. Entonces está también ese otro factor de cómo se manejó, cómo se preparó, quiénes tuvieron contacto con ese material y aspectos que tienen que ver con la admisibilidad en corte, que es otro de los riesgos que hay que enfrentar cuando se trata de indicios, lo que nosotros llamamos indicios en imagen. Es importante recordar y concientizar que estos equipos que tenemos todos en nuestras casas o en nuestros negocios son importantes porque pueden tanto evitar, prevenir, como también ayudar a resolver un delito. El problema es que tal vez hemos perdido de vista si realmente a la hora de que suceda un evento, si nuestro equipo está realmente preparado para afrontar una circunstancia como estas. Tal vez el asunto se puede abordar concientizándose de las diferentes etapas, ¿verdad?, que componen este proceso. Y es que hay que tomar decisiones muy importantes en la instalación, ¿verdad?, en el proceso de elección de nuestro equipo y la forma en que se configura, como también en el mantenimiento, en el cuidado, en estar monitoreando cómo está funcionando, y también en estar preparados en caso de una eventualidad. Así como hay que estar preparados en caso de una eventualidad como un terremoto o alguna eventualidad natural, también mucha gente lo agarra desprevenido, un evento, una emergencia, y acude a su equipo de seguridad pensando que está todo funcionando bien y tal vez en ese momento particular algo no estaba en su lugar. Entonces, precisamente es tratar de dar un panorama de todos los aspectos asociados a eso. Y es que entre mejor sean nuestras imágenes, entre más información tenga, más vamos a poder hacer con ellas, más lejos podemos llegar con ellas, más información nos va a dar sobre los eventos y sobre quiénes pudieron haber estado asociados a esos eventos. Es importante dejar de lado esa posición de, bueno, ya instalé cámaras en mi negocio, ya instalé cámaras en mi casa, ya el asunto está resuelto, ya no hay nada más que atender. En realidad hay muchas cosas más que atender. Entonces es importante, bajo esa perspectiva, considerar que hay que tratar de concientizarse de tres fases. La primera fase, digamos, sería la fase de cuando estamos decidiendo qué hacer para instalar nuestro equipo. Es esa parte de la instalación. Es esa parte en donde resulta muy importante seleccionar cuidadosamente cuál va a ser nuestro proveedor, cuál va a ser nuestro instalador. Es importante conocer si esta persona está debidamente capacitada para ayudarnos en este proceso, porque hay muchas diferentes decisiones que pueden ser complejas, decisiones que hay que tomar en el momento que vamos a instalar ese equipo. Es importante que este proveedor esté dispuesto mientras o en el proceso o después de darnos este equipo a hacer pruebas, hacer demostraciones, enseñarnos cómo funciona, que nos deje también confiados de que sabemos cómo utilizar nuestros equipos una vez que ese técnico nos lo entrega, ¿verdad? Otro asunto importante es que este equipo o estas personas que nos van a asistir en la instalación también van a ser importantes para saber seleccionar a la medida cuál es el equipo que funciona para cada uno de esos lugares. Muchos proveedores que tal vez no están debidamente preparados traen equipos como de uso general, ¿verdad? Y tal vez son equipos que sirven muy bien en una esquina de un edificio particular, pero dentro de una habitación no va a ser el idóneo. Así como hay grabadores ideales para unas condiciones y otros grabadores
que no son ideales para otras condiciones. Entonces, en el proceso de seleccionar tanto las cámaras como los grabadores, esta debida acompañamiento, esta debida asesoría se vuelve de muchísima relevancia. En este mismo proceso, en esta primera fase de instalación, también es muy importante hacer un plan, tener un plan muy claro de cómo se va estratégicamente a ubicar cada una de esas cámaras, y saber muy bien una cosa muy importante, y es que tal vez una cámara, la información que nos brinda una cámara tal vez pueda ser útil para decirnos qué fue lo que sucedió, pero tal vez no nos diga quién fue el que lo hizo. Entonces hay que ser muy estratégico cuando uno coloca cámaras, ¿verdad? Uno tiene que tratar de generar material que nos diga, tal vez con planos generales, qué sucedió, y otras cámaras colocadas para decirnos quiénes son las personas que pudieron haber estado en ese lugar. Es muy difícil que una misma cámara nos dé la información de ambas cosas, qué sucedió y quién fue, porque posiblemente esa cámara general que nos da todo el parqueo o que nos da toda la habitación, difícilmente nos dé información suficiente acerca del aspecto de esa persona o características que nos permitan individualizarlo. En eso hay que tomar decisiones donde, de nuevo, nuestra asesoría resulta muy importante, como a qué distancia está la cámara. Otro aspecto que se pasa mucho por alto es a qué altura está esa cámara. Uno puede comprender que es una inversión importante y uno quiere proteger el equipo contra el vandalismo, pero el tema de la altura también tiene que procurar, en la medida de lo posible, alcanzarlo más cerca la altura de los ojos para lograr un buen retrato de esta persona. Entonces hay un balance en donde un experto también nos puede ayudar a lograr ese equilibrio entre proteger nuestro equipo y registrar una buena imagen de la persona. Hay que también evaluar, cuando se instalan cámaras, cómo se comporta esa cámara de día y de noche, durante la mañana y durante la tarde, porque hay que cuidar aspectos como contraluces. De repente una cámara que tiene una excelente imagen durante la mañana, en la tarde nos dé problemas porque el sol le da a las personas en la espalda. Entonces a veces, inclusive en los negocios, amerita modificaciones al espacio, amerita tal vez cortinas, tal vez persianas, tal vez iluminación extra. En el proceso de instalación de nuestro sistema de grabación a veces hay que acondicionar el espacio también. Eso en cuanto a la ubicación y estrategia de cámaras. En la instalación también es importante lo que es los aspectos de la configuración del equipo, del grabador. Esta información usualmente va a terminar en un aparato que es el que se encarga de almacenar esa información. Y ahí también esta persona experta nos va a ayudar a tomar decisiones en aspectos como de qué tamaño van a ser esas imágenes. Son videos de lo que llaman alta resolución, ¿verdad? Que es un tema relativo, alta resolución, baja resolución, de qué tamaño son esas imágenes, porque al fin y al cabo la imagen es como un Lego, ¿verdad? Uno va a tener más o menos puntos, más o menos información. Son decisiones técnicas en donde una buena asesoría es importante. También es importante decidir si en ese sitio el movimiento es frecuente y ocupamos tomar muchas imágenes en cada segundo, o si podemos ahorrarnos un poquito de espacio y tomar una frecuencia menor de fotografías por segundo. Y aspectos como con qué calidad vamos a guardar cada uno de esos instantes, ¿verdad? Que se refiere a lo que llamamos técnicamente como la compresión. Y de nuevo, ahí es donde una buena decisión en cuanto a nuestra asesoría y proveedor es muy importante. Eso, digamos que enmarca un poco esa primera etapa, la etapa de la instalación, y tristemente ahí es donde muchos de los usuarios finales de esos equipos, negocios y nuestros hogares, ahí nos quedamos. Y olvidamos esta segunda parte, que es una de las que más queremos darle énfasis en esta ocasión, y es la parte de mantenimiento, de estar vigilando cómo funcionan estos equipos, cómo han estado después de que nos entregaron ese equipo, cómo ha estado funcionando. Hay que verificar tanto las cámaras como el equipo grabador. Hay que ver cómo están trabajando. Hay que verificar, por ejemplo, en el lado de las cámaras, que nos esté dando una imagen nítida, que no tengamos problemas de suciedad en los lentes. Es muy frecuente, por ejemplo, la anidación de insectos, las telarañas, el polvo, hasta la ceniza volcánica, el smog en los casos de las cámaras que están en las ciudades, y la acumulación de grasas, por ejemplo, en cocinas o en lugares comerciales de comidas. Todo este tipo de cosas son cosas que se van viendo con el tiempo, y es importante tener una persona encargada de estar evaluando y estar monitoreando que ese desempeño esté bien. También a veces se descuidan las cámaras y lentamente van cambiando de alineación. Tal vez la base se va aflojando y las cámaras van apuntando en otra dirección y no nos damos cuenta, y de repente no estamos con el encuadre en el lugar que interesa. O a veces son cosas
que parecen muy irrelevantes, como plantas que van creciendo con el tiempo y de repente van tapando el encuadre. O a veces en los negocios comerciales hacen una nueva promoción y empiezan a guindar rótulos o cambian la distribución de mamparas o cosas de ese tipo, y de repente tenemos una cámara que está bloqueando, o un objeto que está bloqueando un corredor, un pasillo o algo de interés que cuando se instaló el equipo no estaban ahí esos objetos. Eso con respecto al desempeño de las cámaras en esta fase de mantenimiento y observación. Pero también hay que vigilar cómo están los equipos de grabación. Hay que ir al grabador, hay que estar frecuentemente visitándolo para ver cosas como la hora y la fecha. Es muy importante estar vigilantes de que la hora y la fecha estén debidamente ajustadas. Es muy importante también estar viendo que si yo instalé 8 cámaras, quiero ver que esas 8 cámaras todavía se estén comunicando bien con el grabador, porque a veces no nos percatamos, pasan los días y no nos dimos cuenta de que hay una cámara que hace días que no ha estado funcionando por problemas en la cámara propiamente, en el cableado o en la configuración del grabador. También, aparte de este control regular por parte del usuario, es bueno, volviendo a recordar, tener un buen proveedor, tener algún tipo de plan de mantenimiento donde tengamos visitas regulares del técnico, revisando algunas cositas más técnicas, como asuntos de ajustes de detectores de movimiento, temporizadores y cosillas que tal vez es importante que tengamos una persona regularmente visitándonos para ver que todo marche bien. Esto nos enmarca de manera general este mantenimiento, esta parte en donde el usuario debe estar siempre atento a que su equipo esté constantemente registrando la información que en algún momento puede llegar a ser útil. Pero de repente entramos también en esta tercera fase. Desde el momento de instalación, el usuario tiene que saber que puede existir la posibilidad de que haya un evento que sea registrado por nuestras cámaras y que es importante rescatar. Es importante saber, tener un plan de acción, saber cómo atender en caso de una emergencia y cómo rescatar la información que está en estos grabadores. Ese plan en realidad tiene algunas nociones que parecen muy sencillas, pero son los que nos da mucho trabajo a veces. Y es que llegamos a un lugar, llegamos a un sitio a recabar una información y la persona encargada del equipo no conoce la clave de seguridad. Entonces, recordar, tener a mano, obviamente en lugares seguros, las claves de acceso a los grabadores, eso es muy importante. Y ahí quiero recalcar también la importancia de que el equipo tenga una clave personalizada. Conocemos de otros eventos donde hay sistemas de redes de delitos informáticos, redes de delitos informáticos que aprovechan equipos que traen las claves de fábrica. Esto es importante que nuestro proveedor sepa que hay que utilizar claves personalizadas, cambiar la clave que trae de fábrica para evitar este tipo de intrusos en nuestros sistemas. Pero cuando se cambia esa clave hay que tenerla siempre a mano, hay que tenerla a mano para cuando suceda una emergencia. Además, en este plan de atender una emergencia es importante tener claro, si vamos nosotros a utilizar el equipo, saber cómo es que se extrae esa información, cómo es que se resguarda, más importantemente la clave es cómo resguardar esa pieza de información, y si no, saber a quién vamos a acudir en caso de una emergencia, a quién es la persona idónea para ayudarnos a resguardar esa información. Por otro lado, también es importante conocer, recalcar, que este material puede ser de vital importancia para resolver un delito y como tal debe ser tratado. A veces este material es visto de manera superficial y no se toma en cuenta que puede ser tan importante para resolver un evento como un arma de fuego, como un cuchillo, como una prenda ensangrentada. Un video de estos puede ser tan importante para resolver una causa como un indicio de estos y como tal debe tratarse. Hay que saber que para incorporarlo, para que este material sea adecuado para su admisibilidad en corte, hay protocolos, hay formas de incorporarlo. Hemos visto, todos somos testigos de que muchos lugares comerciales o familias quieren ser el próximo video viral, ¿verdad? Y entonces quieren a toda costa ver, inclusive a veces grabando con un teléfono la pantalla de nuestro sistema de seguridad para hacerlo público lo más pronto posible para ganarse un montón de likes y generar todo ese morbo y todo lo que gira en torno a eso. Y es muy importante hacer conciencia de que en muchos casos podrían estar comprometiendo el transcurso de una investigación. Entonces,
pienso que es importante hacer conciencia de que es responsabilidad de los dueños de estos equipos de sistemas de grabación resguardar esta información hasta que se pueda formalmente incorporar por el organismo de investigación judicial. El organismo de investigación judicial en estos casos atendería el sitio, haría un operativo oficial de recolección de esos indicios donde debe cumplir con ciertos lineamientos muy estrictos para garantizar que ese material va a ser admisible en corte. Eso es muy importante que lo tenga consciente el usuario final de estos equipos. Muchas veces son familias que realmente ocupan la resolución de un evento en el que se vieron afectados y con muy buena voluntad tratan de colaborar, manipulan, convierten y cometen un montón de errores en el proceso de recabación de ese video y al final de manera no premeditada, no se dan cuenta de que están poniendo en riesgo el indicio mismo que les iba a ayudar a resolver su situación. Entonces es muy importante esto, es resguardar el material para asegurarnos de su admisibilidad en corte. Con eso tenemos entonces la importancia de tratar de vigilar o de recordar que este proceso de velar de garantizar la utilidad del material que nos entregan nuestros sistemas de grabación ocupa estar conscientes de las 3 diferentes etapas, que es las decisiones que tenemos que tomar durante la instalación debidamente asesorados para utilizar el equipo adecuado a la medida y a configurarlo con criterio técnico. Por otro lado está un mantenimiento consciente del funcionamiento de las cámaras, del desempeño de ellas y del grabador, y por otro lado también tener un plan de acción en caso de que algo suceda y conocer que nosotros vamos a tener que velar por ese material mientras oficialmente se incorpora como indicio en los procesos judiciales. Vamos al proceso de preguntas, Brian. Don Federico, usted ahora habló de que estas cámaras de una u otra forma ayudan a prevenir asaltos, ataques, homicidios y demás. ¿Qué tanto influye tener una cámara en un punto para que no se cometa ese acto? Porque a veces dice la gente, hay una cámara, no, aquí no podemos asaltar. No sé si ustedes manejan una estadística o por lo menos un número de este tipo de casos de que la gente no asalta por tener una cámara ahí. Conozco, sí, estoy de acuerdo con usted. Conozco que hay personas que consideran que la colocación de una cámara es algo que va por lo menos a evitar una primera intención, ¿verdad? O un asalto de manera ocasional. Pero no conozco, la verdad no tengo un estudio asociado a qué efectividad tiene como para brindarle ese dato. No lo tengo, qué efectividad tiene. Okay. Alex Méndez. Y tal vez más bien al revés, ¿con qué frecuencia se ayuda por medio de una cámara a resolver delitos de este tipo? ¿Manejan ustedes? ¿Con qué frecuencia se ha podido llegar al fin de una investigación gracias a este tipo de dispositivos de seguridad? Sí, yo no manejo datos porque no se han centralizado esos datos. Nosotros no tenemos la oportunidad de ver todos los videos que están en la corriente judicial, ¿verdad? No todos los videos llegan al laboratorio de ciencias forenses a ser analizados para una causa o la otra. Y otro asunto muy importante es que más que cuántos videos resulta ser útil, también el ángulo es qué tan lejos nos llevan, ¿verdad? No todos los videos tienen el mismo poder de ayudar a darle sustento a la hipótesis. Me explico. Algunos videos solamente van a ser útiles para ayudar a darle sustento a los testimonios, es decir, el testigo dijo que entró a las 8 de la mañana, que salió por esta puerta y que se fue en bicicleta. Tal vez el video sea útil para eso, pero no va a ser útil para esclarecer cuál era esa persona que hizo. Entonces, ahí entra en juego otra variable muy importante, no solamente cuán frecuentemente son útiles, sino hasta qué punto fue útil. Y no tenemos un estudio formal, ni conozco alguno tampoco de alguna otra instancia, de otra institución que lo tenga. ¿Porque no lo lleva o porque simplemente no se ha determinado todavía una investigación que haya podido resolverse con estos dispositivos? Habría que desarrollar habría que desarrollar algún tipo de ensayo para llevar control sobre esta estadística. Claro, porque me llamó la atención cuando usted dijo acerca de que muchos de estos podían ser resolvidos
corte, Claro. ya sean admisibles o no. Claro. Entonces, bajo esa premisa, uno tendría que pensar, ¿verdad?, hasta dónde podría efectivamente ser ese dispositivo un arma para la autoridad que resuelve la investigación, un asesinato, un homicidio, no sé, Claro. ¿verdad? Para determinar que efectivamente se llegó, gracias a ese dispositivo, a un fin. Sí, ahí de nuevo es complejo responderle puntualmente. Cuando tenemos que resolver o sustentar una hipótesis, ¿verdad? Cuando tenemos ciertas preguntas, vamos a utilizar diferentes herramientas para evacuarlas. Me pregunto si la persona que entró en ese lugar entró a las 8:30. Bueno, tal vez el video nos ayude para eso. Ahora, me pregunto si la persona que entró a ese lugar tenía una lesión en la ceja. Bueno, tal vez hasta ahí no nos lleva ese video. Entonces, es una pregunta difícil de responder porque tendríamos que ver cuál es la pregunta que se formula y hasta dónde la respondió ese video. Entonces, no veo cómo responderle numéricamente. Pero sí, el asunto está en tener conciencia de que debe manejarse con toda la precaución del caso para que en el momento que se ocupe sea admisible en corte. Y ese es como el principal. No podemos saber de antemano cuáles preguntas debe responder el video, pero sí debemos tratarlo como si todo dependiera de eso y cuidarlo como la herramienta tan poderosa que puede llegar a ser. Y para finalizar nada más, resulta ser que hay páginas chinas, ¿verdad?, donde hay proveedores que te venden a vos, no sé, marca Patito, ¿verdad?, uno de estos equipos, y resulta ser que le dan a usted la clave, lo loguean y todo lo demás, pero al final de cuentas ellos tienen acceso al mismo video y resulta ser que se muestran en servidores públicos al final. Claro. ¿Cómo resolver eso para una persona que tiene dispositivos de seguridad y cree que su seguridad más bien, ¿verdad?, está blindada, cuando es todo lo contrario? Excelente. Es parte de ese punto que usted menciona es parte de las recomendaciones que yo daba al inicio. En el proceso de instalación de los equipos tenemos que estar seguros de haber elegido la adecuada asesoría. Y esa adecuada asesoría normalmente no viene de internet, no va a ser ese el medio, sino que va a ser empresas serias que van a representar esos equipos, que nos van a dar garantía de que nos lo van a configurar adecuadamente y que nos dejan ese equipo y a nosotros también preparados para cualquier eventualidad. Yo voy a ir a Walmart y comprar esas cámaras que venden, no sé, 8 por 50,000 y todo eso, sin ningún problema. O sea, yo soy un usuario común. Las personas tienen libertad y hay mucha libertad comercial a la hora de escoger muchas diferentes opciones. Pero yo no dejo de recomendar y estoy aquí precisamente para alertar acerca de la importancia de contar con una asesoría buena, una asesoría de gente preparada específicamente en la instalación, y no solamente en la instalación técnicamente de cómo lo cableo, sino también en el planeamiento, en la estrategia, en la configuración y aspectos que se vuelven bastante particulares de este ámbito del tema de seguridad, y para eso hay gente y hay entrenamientos dirigidos a eso. Andrés Ortiz. Usted hablaba de la admisibilidad de los videos. Sí. No sé si nos puede comentar. Yo sé que al inicio hizo una breve explicación, pero tal vez errores que se cometen en este momento, no sé si se llama de esa manera, en la cadena de custodia, para cadena utilizar custodia. ese video en procesos judiciales, errores que se cometen y tal vez hacer el llamado para no cometerlos, o qué se puede hacer para que el video al fin y al cabo funcione y tenga su objetivo final. Excelente pregunta, gracias. Bien, entrando en temas de admisibilidad, es importante recalcar varias reglas. Primero, que en manos de los ciudadanos y los comercios de este país está el velar por esa información y resguardarla, ¿verdad? En ese ámbito es importante también ver que cuando el organismo de investigación se acerca, se aproxima para incorporar ese indicio, va a tomar en cuenta varias cosas como, por ejemplo, que el material esté en lo que llamamos formato nativo. Eso quiere decir que el material no haya sido convertido, que el material no haya sido transformado. Ese proceso de convertir y transformar los videos para poder verlos, eso da varios problemas. El primero, que va a generar deterioro extra, ¿verdad? Va a incorporar nuevas fuentes de deterioro. Por otro lado, ese proceso de conversión podría darnos problemas para hablar de si este material fue grabado con este video. Eso podría dar problemas de lo que llamamos trazabilidad o autenticidad. ¿Qué quiere decir? Que ya si es un video, por ejemplo, en Windows Media Video,
ya es difícil en corte defender que ese video viene de un grabador, porque ya pudo haber sido manipulado, editado, procesado. Entonces, ese principio de formato nativo es fundamental y es parte de las cosas que deben conocer. Mucho usuario inadvertidamente, con el afán de colaborar, convierte, porque dice, es que si yo se lo doy en el formato que saca ese grabador, es muy raro y no lo van a poder ver. Bueno, resulta que para el trabajo como evidencia, para sustentar su viabilidad en corte, es indispensable. Porque además hay mucha información, no solamente lo que vemos en pantalla, porque en el video podemos ver un vehículo que pasa de aquí para acá. Esa es la información visual. Pero detrás de eso hay mucha información electrónica que es muy importante para hablar de autenticidad, de validez y para hacer otros análisis posteriores. Entonces, toda esa información se pierde cuando se convierte. Eso por un lado. Por otro lado, también un error muy frecuente es que con muy buena intención y a veces por mala asesoría, los comerciantes o los ciudadanos de muy buena fe llegan, preparan un disco de ese video ya convertido que hablamos y se llevan el disco en la mano y lo van a presentar a las oficinas para aportarlo. ¿Okay? Yo quiero hacer la analogía, por ejemplo, ¿qué pasa si usted en su patio aparece un arma o una prenda ensangrentada? Usted no va a ir y lo va a agarrar con la mano y lo va a llevar a la policía. No, ahí lo que procede en ese momento es que se haga una incorporación de ese indicio en el sitio, siguiendo ciertas medidas particulares como el resguardo de cosas como el formato nativo y la cadena de custodia y la forma en que se graba. La forma en que se graba también tiene sus protocolos. Hay un asunto que hay que velar y es por lo que llamamos el principio de disco maestro. El principio de disco maestro es una metodología, un protocolo que usamos nosotros y que usan otras policías encargadas de donde la información se almacena en un único disco, que es lo que se considera el disco maestro, y ese disco maestro se resguarda de manera permanente, nadie lo toca, va a estar ahí impecable, nadie va a tener acceso a él, y ese disco va a ser como lo que llamamos un punto de referencia. Ese punto de referencia se acudirá a él únicamente si el juez encuentra que tiene un video en donde, por ejemplo, en este video tengo un arma sobre la mesa, en este otro video no hay un arma sobre la mesa. Necesito saber cuál de los dos es el que retrata la realidad. Entonces, ¿a qué acude el juez? Al disco maestro. Ese disco maestro es un punto de referencia, no es un respaldo por si se me pierde, es un punto de referencia que va a resolver la incógnita en el momento de que aparezcan dos versiones de una imagen, cuál es la legítima. Entonces ahí es donde, por eso es que el proceso de recabación de esa información es parte de un proceso de atención policial donde en el sitio va a acudir personal entrenado. La recomendación sería entonces que el comerciante o el ciudadano espere que la gente del OIJ llegue a recopilar ese video. Esa sería la recomendación. Esa es absolutamente... No llevarlo a presentar la denuncia ni a las oficinas, sino esperar que la gente llegue acá. Lo que puede hacer es dar aviso de que tiene algún evento importante que registró en su equipo, dar aviso de que tiene información ahí, pero para que ese indicio se pueda incorporar adecuadamente y siguiendo las reglas de cadena de custodia, es importante que sea a través de un operativo de secuestro de esa información que cumple con ciertos requisitos técnicos en el proceso y el manejo. Entonces, ahí definitivamente tiene que ser realizado por una persona entrenada y que conozca este manejo de este tipo de indicios. Como le digo, como si fuera algún otro indicio físico en nuestro hogar. Pablo. Federico, volviendo al tema de los videos virales, que se hacen virales en redes sociales, sí. ¿Han tenido algún caso donde ustedes hayan rechazado un video por esto, porque se divulgó y tal vez no recibió el procedimiento que se debía? Bien, yo no estoy asociado directamente con esa fase o con esa serie de decisiones de decir, lo voy a rechazar porque fue publicado. Ahora, yo, a pesar de que no he estado asociado con casos en particular, sí le puedo hablar de que hay casos en donde el material que se ha propagado no va a ser nuestro insumo como indicio, como evidencia. Eso sí es muy frecuente. Por ejemplo, en análisis como, digamos, determinar la velocidad en donde yo sí estoy asociado, por ejemplo, determinar la velocidad en que iba un vehículo, por ejemplo. Claramente el insumo de este material convertido, transformado y todo, no va a ser útil para resolver ese tipo de incógnitas, sino que se va a tener que recurrir al que fue debidamente incorporado, vigilando este tipo de cuidados, ¿verdad? Básicamente, sí. Preguntan aquí en nuestro Facebook
que cuáles son los requisitos, hago dos preguntas importantes, me parece. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para colocar cámaras en una comunidad? Yo diría que más que requisitos sería como las recomendaciones, porque nosotros no manejamos ese tipo de requisitos. Y lo otro es, cuando se colocan en una vivienda, ¿es importante más colocar hacia afuera o hacia adentro de la vivienda? Muy bien. En cuanto a qué recomendaciones dar cuando se trata de una comunidad, es una pregunta que solo evaluando las características del sitio se puede responder. Me encantaría tener recetas, pero eso depende mucho de cómo está estructurado, los accesos, las salidas, la cantidad de área que